Pues hoy vamos a ver el divisor de voltaje, específicamente en los circuitos de una sola malla. Como podemos ver aquí, el divisor de voltaje es uno de los métodos más aplicados en la materia de circuitos eléctricos. Y aquí vamos a ver tanto de dónde sale la fórmula como en algunos ejemplos que podemos aplicar. Por ejemplo, aquí nos pide calcular el voltaje 2 en la resistencia R2. Entonces, sin conocer cómo aplicar el método de divisor de voltaje, lo que comúnmente se haría es determinar la corriente que pasa por todo este circuito, la corriente I, y una vez que se calcula la corriente I, determinar el voltaje que pasa por esta resistencia utilizando esta corriente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para determinar la fórmula del divisor de voltaje. Entonces, tenemos que la corriente es igual al voltaje, en este caso el voltaje total, PS, sobre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia total, R1, que es una resistencia variable, más la resistencia R2. Muy bien, ese sería el cálculo de la corriente que pasa por el circuito. Ahora tenemos que determinar cuál va a ser el voltaje que pasa por la resistencia. Entonces, el voltaje 2 de la resistencia va a ser igual a la corriente que acabamos de determinar por la resistencia, que en este caso es resistencia R2. Pues bien, ahora tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación 2, reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2. Tenemos que el voltaje 2 es igual a la corriente, que en este caso es Vs, sobre R1 más R2 multiplicado por R2. Vale, pues este sería el voltaje 2. Y para ponerle de una mejor forma, vamos a ponerle así. Voltaje 2 es igual a la resistencia R2 sobre la suma de las resistencias por el voltaje total Vs. Pues bien, aquí tenemos entonces la fórmula del divisor de voltaje. Perdón, se me ha ido. Esta es la fórmula del divisor de voltaje. ¿Ya? Que nos dice que el voltaje en la resistencia donde estamos determinando va a ser igual a la resistencia donde estamos determinando dividido para la suma de las resistencias multiplicado por el voltaje total que tiene el circuito. Eso es para determinar cuál va a ser el valor de una resistencia en un circuito y es el denominado divisor de voltaje. Y pues bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero no utilizando solo una fuente, sino utilizando varias fuentes. Entonces tenemos aquí múltiples fuentes. Como podemos ver aquí tenemos 5 fuentes y vamos a disminuir, vamos a simplificar este circuito al que se puede ver en la figura de la derecha, que tiene una sola fuente. Entonces vamos a determinar a qué es igual este valor Bt. Bt es igual a, como podemos ver, la polaridad de esta fuente es igual a la polaridad de esta fuente. Entonces vamos a trasladar todas estas fuentes hasta este punto, esta fuente hasta este punto, esta fuente hasta este punto y esta fuente hasta este punto, ¿vale? Y si la polaridad es similar a esta, pues son positivos las fuentes, y si la polaridad es contraria a esta, las fuentes son negativas. Por ejemplo, Bt, esta fuente es la misma que esta, la polaridad es la misma, entonces B1 va a ser positivo. Entonces le con el mismo color. B1 positivo. Ya, ¿cuál más tenemos? Trasladémosle esta para acá.
Al trasladarle esta para acá, ¿cómo quedaría? Nos quedaría así, menos, y aquí abajo más, ¿verdad? Pues bien, entonces como es al contrario de esta, sería un menos 2. Ahora trasladémosle esta para acá. Al trasladarle esta para acá, lo que nos quedaría es un más menos, ¿verdad? Entonces como es más menos, entonces es un positivo porque es del mismo polaridad que este. Ahora vamos a trasladar esta para acá, que nos quedaría así, menos más, entonces es negativo, menos b4. Y este le trasladamos para acá, que sería un menos b5. Vale. Bueno, esto es con respecto a t. Vamos a poner acá abajo con respecto a t. bt es igual a b1 con respecto a t más b3 con respecto a t más menos, pongámosle mejor de esta forma, menos b2 más b4 más b5. Pues bien, así nos quedaría el voltaje final que va a tener el voltaje resultante, que no es más que la suma de todos los voltajes. Pero ya sabiendo cuál es este voltaje, podemos determinar el voltaje de la resistencia R2 aplicando el divisor de voltaje. Entonces, aplicando el divisor de voltaje, ¿cómo nos quedaría? Voltaje en la resistencia donde estamos determinando va a ser igual a la resistencia que estamos determinando dividido por la resistencia R1 más la resistencia R2 multiplicado por el voltaje total, que en este caso es Vt. Y el voltaje Vt es igual a la suma de todos estos voltajes. Pues bien, esto sería en el caso de que tengamos múltiples fuentes. Ahora también tenemos el caso en el que tenemos resistencias múltiples. Si tenemos resistencias múltiples, nosotros podemos hacer es determinar el equivalente, ¿no? La suma de todas estas resistencias y igual aplicamos el divisor de voltaje. No es nada del otro mundo, es hacer lo mismo. Voltaje en la resistencia I, pongámosle, es igual a la resistencia I, que es la que queremos determinar, dividido para la suma de todas las resistencias, que en este caso es RS, como podemos ver aquí, con este de acá, con este de acá, y multiplicado por el Vt, que es el voltaje total. Y así calcularíamos el voltaje de la resistencia, cualquier resistencia que queremos determinar, utilizando el divisor de voltaje. Pues esto sería todo. ¿Alguna duda?